La moción ha sido presentada por escrito. Dé lectura a la misma y tome votación, por favor. Señor presidente, conforme su disposición, me permite informar que hemos recibido la moción presentada por la asambleísta Vilma Andrade Muñoz por escrito a través del sistema de gestión documental con memorando número ANCDEP 2022-0207M, que con su autorización procedo a dar lectura. Quito 29 de agosto de 2022, asunto, moción del texto final del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES. De mi consideración, en mi calidad de vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa y ponente del informe para segundo debate de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien mocionar la aprobación del texto final remitido en adjunto del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES, conforme a los cambios aprobados dentro de la sesión 128 de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa realizada a 17 de agosto de 2022. Aprovecho la oportunidad para reiterar mi consideración más distinguida. Atentamente suscribe la vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa y la ponente del informe, la asambleísta Vilma Andrade Muñoz. Señor presidente, conforme su disposición y una vez ha sido dada lectura la moción ingresada por la asambleísta ponente del informe, procedemos con la votación correspondiente. Señoras y señores asambleístas. Señor secretario, previamente cerramos el debate para que proceda la votación. Se toma nota, señor presidente. Procedemos una vez cerrado el debate con la votación correspondiente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces la disposición dada para que los asambleístas se empiecen a registrar a través de las curules electrónicas. Hay que recordar que hoy se sometía a votación este proyecto de ley que ya entró en análisis y la asambleísta Vilma Andrade nos recordaba que el pasado 16 de agosto ya se presentó el informe para el segundo debate y se había solicitado suspender la votación para incorporar aquellos criterios que se presentaron durante este debate. ¿En qué punto estamos dentro de esta sesión 789? Les recordamos que se trata del segundo debate del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES. Hoy es el día de la votación, ya poco a poco se empiezan a registrar los asambleístas y las legisladoras que están presentes acá en el seno del Parlamento ecuatoriano. ¿Qué es lo que dijo la asambleísta Vilma Andrade? Dijo el pasado 16 de agosto, se presentó el informe para segundo debate, un proyecto de ley que beneficiará la producción nacional, generando empleo y que accedan a las condiciones de comercio favorables, el pago a tiempo a los trabajadores y proveedores y cuenten con liquidez sin que deban recurrir a financiamientos costosos, como incluso aquellos que no son legales al referirse al chulco, que las grandes empresas públicas y privadas paguen puntualmente también a las microempresas y también se beneficien, y las grandes organizaciones serán las que se beneficien, principalmente la de agricultura campesina, es lo que dijo. Se incluyó que en este artículo las organizaciones que integren la agricultura familiar campesina deban ser priorizadas, es lo que señaló. Y tenemos en estos momentos el proyecto de ley orgánica de pago en plazos justos, primero las MIPES, que ha sido ya remitido también a los asambleístas. Cuenta con varios artículos. El número 1 dice el objeto. La ley tiene por objeto desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas calificadas como micro y pequeñas empresas y a las organizaciones que integran la agricultura familiar campesina y la economía popular y solidaria, respecto de los plazos de pago de sus operaciones comerciales que generen posibles condiciones contractuales gravosas, incorporando la obligación legal de pago en plazos justos. El segundo artículo es del ámbito de aplicación. La presente ley regulará la relación contractual mercantil o de contratación pública en lo atendiente al pago entre personas naturales, jurídicas públicas o privadas. Su aplicación rige para las grandes empresas y las entidades del sector público en sus relaciones contractuales directas con micro y pequeñas empresas calificadas por el Servicio de Rentas Internas según la definición establecida por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento, y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria bajo la vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y de la Agricultura Familiar Campesina bajo el control y registro del ente rector de Agricultura y Ganadería. Se excluyen del ámbito de la aplicación de esta ley los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores y que estén sujetas a las normas de protección del consumidor. También las deudas sometidas a procedimientos concursales o de refinanciamiento crediticio sobre la deuda actual que se regirá por lo establecido en su legislación especial. Además, los servicios de intermediación financiera del sistema financiero nacional.
También tenemos el tercer artículo, Mari. El tercer artículo dice obligación de pago en plazos justos. Es deber de todos los comerciantes y de quienes, sin tener la calidad de comerciantes, ejerzan operaciones mercantiles y de la administración pública del Estado en cualquiera de sus niveles, pagar el precio de los productos y servicios a las micro y pequeñas empresas, conforme el detalle del artículo 2, según lo establece el artículo 4 de la presente ley. Los comerciantes, quienes, sin tener calidad de comerciantes, ejerzan operaciones mercantiles y de la administración pública del Estado y las micro y pequeñas empresas y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina en las relaciones comerciales que mantengan entre ellos y podrán de libre acuerdo pactar plazos de pagos inferiores a los estándares establecidos en el artículo siguiente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta ponente del informe en relación a la aprobación del texto final del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 110 asambleístas presentes para esta votación. Hasta el momento se registran 38 ya, sobrepasan los 40 votos positivos, no existen votos negativos, no existen votos en blanco, tampoco abstenciones. Se cuenta ya con 66 votos, una votación bastante rápida y ya se tienen los votos necesarios para la aprobación de este proyecto de ley. Ya tenemos 78 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. El cuarto artículo dice plazos para pagar a micro y pequeñas empresas y organizaciones que integran la economía popular y solidaria. El plazo para pagar a las micro y pequeñas empresas y a las organizaciones que integran la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina se contabilizará de la siguiente manera: dentro del plazo de 45 días a partir del primer año y dentro de un plazo de 30 días a partir del segundo año. Para efectos de esta ley, estos plazos se contabilizarán ya sea desde la fecha de recepción de las mercancías, la terminación de la prestación de los servicios o la emisión de la respectiva factura, la que fuere primero. En el caso de las contrataciones con el sector público, se estará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para determinar el inicio del plazo, toda vez que el objeto de la contratación pública debe ser adecuadamente recibido. Artículo 5. Indemnización por costo de cobro, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas generales cuando el contratante incurre en mora por el vencimiento del plazo de pago justo dispuesto en la presente ley. El acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costos y gastos de cobro debidamente acreditados en lo que haya incurrido a causa de la mora de este, así como los intereses legales y de mora, de conformidad con la tasa activa referencial emitida por el Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de vencimiento del plazo. Artículo número 6. Cálculo de la indemnización por costos de cobro. En la determinación de los costos de cobro se aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto de la deuda principal. A efectos del cálculo de esa indemnización se tomará en cuenta el valor adeudado y los costos incurridos para lograr el cobro, debidamente justificados, ya sea de manera física o electrónica, sin que la indemnización sea mayor al doble del monto adeudado. Artículo 7. De un total de 12 artículos propuestos en este proyecto de ley dice excepción de indemnización por costos de cobro. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando se justifique y demuestre que ha incurrido en caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, que ha causado un impedimento para pagar las micro y pequeñas empresas y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria de la agricultura familiar campesina en los plazos establecidos en la presente ley. El deudor o acreedor no podrá en ningún caso alegar la propia culpa, incluyendo la culpa de sus empleados o dependientes o de sus procedimientos de facturación y pago. Las demoras imputables al acreedor interrumpirán el plazo de pago. Escuchemos los resultados. Vamos a escuchar ya en los próximos instantes los resultados, pero podemos decir que hay unanimidad en los resultados de esta votación. Informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 110 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, y por unanimidad, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos. Primero las MIPES, conforme la moción presentada por la asambleísta ponente del informe, Vilma Andrade. Asambleísta Andrade, tiene la palabra.